Al contrario, el privilegio es para mí. Bueno, quiero decirles que me da mucho gusto poder estar con ustedes esta mañana. Sí, es para mí un privilegio. Espero que no se espanten, no se preocupen, nomás voy a estar hoy. Próximo martes ya estará de vuelta mi esposa, pero gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir con ustedes el día de hoy lo que vamos a ver. Y el día de hoy el tema del que vamos a hablar hoy se llama justo así: tu palabra es verdad, y está tomado directamente del pasaje bíblico de Juan, capítulo 17, verso 17. Les quiero pedir que lo busquen o lo encuentren en sus libros o en sus Biblias o en sus teléfonos o donde sea que lo tengan. Y cuando lo tengan se ponen de pie y lo leemos juntos. Juan 17, 17. Juan 17, 17, ya que lo tengan, se ponen de pie y lo leemos todos juntos. Ahorita le siguen con los chilaquiles. Juan 17, 17. ¿Listas? ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios. Correcto, muy bien, muchas gracias. Tomen su lugar. Vivimos en una época, ustedes no me dejarán mentir en esto, vivimos en una época en la que existen miles de voces que están tratando de decirnos cómo deberíamos de ser, cómo deberíamos de pensar, cómo deberíamos de actuar, cómo deberíamos de vestirnos, cómo deberíamos de funcionar en la vida. Hay miles de voces tratando de decirnos lo que es correcto según esas voces y lo que no lo es. Los medios de comunicación, la familia, las amistades, las redes sociales, las opiniones populares, los sentimientos, las experiencias personales, es decir, una serie de voces que están tratando de determinar lo que deberíamos de creer y no creer, y pensar y no pensar, y hacer y no hacer. Y el problema es que muchas veces esas voces, alguna de ellas o varias de ellas, terminan ocupando el lugar que solo le debería de corresponder a la palabra de Dios. Porque lo que acabamos de leer es que la palabra de Dios es la verdad. Entonces a veces nos dejamos llevar por estas ideas o pensamientos o voces de personas o de ideas que nos llevan por otro camino. Sin embargo, en la oración que hace Jesús en este pasaje, porque este pasaje está incluido en un momento en donde Jesús está orando por sus discípulos y por todos los que van a creer, como nosotros, por ejemplo, por el ministerio de ellos. Él está orando y hace una petición extraordinaria al Padre y le dice al Padre: Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si ustedes lo notan, el Señor no dijo que la verdad estuviera en sus emociones, ni tampoco en la cultura, ni tampoco en las circunstancias que vivimos, si son favorables o no, entonces sí, si no, no, no. Tampoco en la tradición. Lo que sí dijo es que la palabra de Dios no solamente contiene la verdad, sino que es la verdad en sí misma. La palabra de Dios no solo contiene la verdad, sino que es la verdad en sí misma, porque es Dios mismo hablándonos lo que hay en su mente y en su corazón. Así que esta mañana vamos a reflexionar en tres cosas. Quiero dejar en su corazón tres cosas que nos van a ayudar a hacer de la palabra de Dios el fundamento absoluto de nuestra vida. Y la primera de ellas, la primera cosa que quiero dejar en su corazón, es que la palabra de Dios es la verdad absoluta que guía nuestra vida. La palabra de Dios es la verdad absoluta que guía nuestra vida. Aquí está en la pantalla por si
quieren ir tomando notas. El Evangelio de Juan utiliza una palabra en griego que es aletheia, que significa verdad absoluta, que significa realidad sin engaño, que significa aquello que corresponde perfectamente a la voluntad de Dios. Esa es la palabra que se usa en este pasaje. Entonces, cuando Jesús dice, tu palabra es verdad, no está diciendo que la Biblia contiene cosas verdaderas, porque a veces pensamos así. Bueno, la Biblia está llena de cosas que son ciertas. No se equivoquen, por favor. La Biblia es la verdad de Dios. No contiene la verdad de Dios, es la verdad de Dios. Y eso hace que cambien las cosas de una forma muy radical, porque si la Biblia contiene la verdad de Dios, entonces es optativa para mí, porque algunas cosas las puedo obedecer y otras no. Pero si la Biblia es la verdad de Dios, ¿qué significa eso? Que yo debo obedecer la palabra a toda costa. Entonces, la palabra de Dios, lo que Jesús está afirmando aquí, es que la palabra de Dios es el estándar mediante el cual todo lo demás debe de ser evaluado. Nuestras relaciones interpersonales, nuestra vida familiar, nuestros roles, los roles que cada una de ustedes tiene, deben ser evaluados a la luz de lo que enseña la palabra. Incluso nuestras diversiones, nuestros negocios, todo en nuestra vida debe ser evaluado a la luz de la palabra. Entonces, esto es muy importante. La palabra es el estándar mediante el cual todo lo demás debe de ser evaluado. Ahora, en el contexto de Juan 17, que es el capítulo en donde está el pasaje que estamos revisando ahora, en este contexto, Jesús está orando por los discípulos porque él sabía que iban a vivir en un mundo. De hecho, cuando Jesús asciende al cielo, él sabía claramente que sus discípulos iban a enfrentarse a un montón de oposición, a persecución, a muchas situaciones difíciles. Y no digamos los que venimos mucho después, porque el mundo en el que vivimos hoy, yo diría, no solo no es igual al mundo en el que vivieron los discípulos, sino que es mucho peor, porque la maldad se ha incrementado o por lo menos se ha descubierto. A lo mejor siempre ha habido maldad y siempre ha habido una situación terrible, pero la maldad hoy está más a la vista que nunca. La posibilidad de hacer lo que no honra a Dios ahora tiene nombre de algo bueno. Entonces Jesús, sabiendo que esas circunstancias iban a suceder, que sus discípulos iban a vivir en un mundo lleno de oposición, lleno de engaño, lleno de falsas enseñanzas, ora porque sabía que ellos iban a necesitar algo firme en lo cual asirse y permanecer. Y ese fundamento sobre el cual necesitaban asirse es la palabra de Dios. Por eso el Salmo 119 dice, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Y el Salmo 119, 105 añade algo que sabemos bien. Lámpara, ¿qué? Es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la verdad no cambia porque cambie la cultura. La verdad no cambia porque cambien mis circunstancias. La verdad no cambia porque cambie mis emociones o mis sentimientos. La verdad se mantiene firme. De pronto a veces pensamos, bueno, yo voy a hacer lo que dice la Biblia siempre y cuando sea algo que me convenga, porque si no me conviene, entonces ¿qué hago? Pues no, eso no puede ser así, porque la verdad de la palabra no cambia, no cambia. La verdad permanece porque Dios permanece. ¿Qué significa esto? Que ustedes, mis queridas hermanas, mis queridas mujeres de la palabra, como mujeres cristianas, enfrentan diariamente decisiones
muy importantes. Por ejemplo, ¿cómo enfrentar el trabajo? Algunas de ustedes tienen la bendición y el privilegio de tener trabajo. ¿Y cómo se es una mujer cristiana en este momento histórico en un trabajo? Porque hay muchas presiones de todo tipo, de los compañeros, de los jefes, de X y Y. ¿Cómo enfrentar el trabajo? Son decisiones que hay que tomar. Y para poder tomar decisiones sabias al respecto de este asunto, pues hay que ver qué dice la palabra. Pero además, ¿cómo criar a sus hijos, quienes tienen el privilegio de tener hijos? Es una cosa muy complicada. No está fácil. Hay una frase por ahí que me gusta mucho repetir, porque es muy cierta. Los hijos más fáciles de criar son los ajenos. Porque cuando uno ya tiene los suyos, todo lo que yo dije que es que deberían de hacer con Caleb esto, es que deberían de hacer con este esto. Todo lo que yo dije de otros, ahora lo tengo que aplicar yo con los míos, ¿verdad? Y a veces no está fácil, y conforme las etapas de las edades de los hijos van avanzando, las necesidades y los desafíos van creciendo, porque no es lo mismo tratar con un niñito de 2 años que tratar con una mujer de 26 o de 30, y no dejan de ser hijos, y no dejamos de tener la responsabilidad de ser sus padres, en este caso ustedes, sus mamás. Otro, ¿cómo responder al matrimonio? Porque el matrimonio es una cosa complicada, complicada. ¿Cómo le hacemos para hacer un matrimonio que honre a Dios cuando mi esposo es un necio de primera? Porque sí los hay. Ustedes no conocen de eso, pero sí los hay. ¿Cómo administrar el hogar? Luego a veces como que se subestima mucho esta área del trabajo de las mujeres, ¿no? Y es mucho trabajo, es mucho que hay que vigilar, supervisar si pretendemos que las cosas marchen bien. Luego, ¿cómo reaccionar ante las dificultades? ¿Cómo reaccionar ante las dificultades? Y finalmente, ¿cómo enfrentar la enfermedad o una pérdida? Es decir, todos los días nos enfrentamos a decisiones que tenemos que tomar en muchos aspectos de nuestra vida. Y si esas decisiones las tomamos sin considerar lo que la palabra dice al respecto, muy seguramente, casi se los puedo garantizar, nos vamos a equivocar. Y no solo nos vamos a equivocar, nos vamos a meter en problemas. Bueno, ustedes se van a meter en problemas que no necesitaban tener. Entonces, esto es muy, muy importante. Así que la pregunta no debería de ser, ¿qué siento hoy? ¿Cómo me siento? Tampoco debería de ser, ¿qué opina la mayoría? Vamos a ver qué dice la mayoría. No, hay cosas en las que la mayoría no tiene la razón. La pregunta correcta, la pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Ok? Entonces, una mujer edificada sobre la palabra no vive dirigida por sus emociones. Ay, hoy estoy tan feliz que voy a abrir la Biblia y la voy a leer hasta que me canse. Y voy a cantar y voy a alabar y voy a levantar mis manos. Pero mañana, como estoy triste o estoy enojada, que Dios ni me busque. No, no, porque eso es vivir dependiendo de mis emociones, no de la palabra. Dios merece ser exaltado aunque a mí me haya ido mal. Entonces yo tengo que entender que una mujer edificada sobre la escritura no vive dirigida por sus emociones, sino por la verdad eterna de la palabra de Dios. Yo a veces he escuchado a algunas mujeres decir, no, es que Dios ya no me ama. ¿Cómo? Si la Biblia dice totalmente lo contrario. Para empezar, Dios es amor y en segundo lugar envió a su Hijo. ¿Cómo no te va a amar?
Pues es que no me ama porque yo no siento que me ama. Ah, pues eso no depende de tus sentimientos, ni tampoco de cómo te fue en el día, sino de lo que Dios es, de su naturaleza, porque Él no cambia y no falla. ¿Ok? Segunda cosa, la palabra de Dios nos transforma para parecernos más a Cristo. La palabra de Dios nos transforma para parecernos más a Cristo. Si quieren, con mucho gusto les puedo compartir la presentación para que la puedan tener, si la necesitan. ¿Qué dijo Jesús en su oración? Santifícalos en tu verdad. Y aquí entra otra palabra, otro término en juego que es muy importante. La palabra, el verbo santificar, viene del griego agiazo, que significa separar para Dios. Significa purificar, significa conformar la vida al carácter santo de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos transforma para parecernos más a Cristo a través de un proceso de santificación, a través del proceso de santificación. Ahora, la santificación no ocurre, ahí está. La santificación no es algo que ocurra ni por fuerza de voluntad, ni por esfuerzo personal. O sea, yo no me levanto en la mañana y digo, hoy ya me propuse ser santo. Y ya porque me lo propuse, ya soy santo. No. Esto tiene que ver con el trabajo que hace el Espíritu de Dios en mi interior, en mi mente y en mi corazón, que toma la palabra de Dios y la aplica a mi vida de tal manera que yo termino haciendo lo que Dios dice, no lo que mi carne quiere. A lo mejor mi carne quisiera, no sé, enojarse, aventar un plato, no hacer lo que tengo que hacer, o lo que sea. No les voy a dar ideas, porque luego vayan a decir, me fui de aquí con muchas ideas que el pastor me dio. No, no. Entonces, el Espíritu Santo usa la palabra para transformar nuestro corazón, y la escritura entonces es el instrumento que usa Dios a través del Espíritu Santo para renovar nuestra mente. Por eso Pablo dice en Romanos 12:2, ¿se acuerdan lo que dice Romanos 12:2? Transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Entonces viene la palabra de Dios a mi vida, el Espíritu Santo la aplica a mí y transforma mi manera de pensar. Lo que yo antes pensaba que era correcto, ahora entiendo mediante el poder del Espíritu Santo que actúa en mí, que no era tan correcto, que esa manera de pensar no es la que la Biblia enseña, que esa manera de actuar no es lo que a Dios le agrada. Y entonces mi vida cambia. Pero también lo dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Toda la escritura qué? Ahí está. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Ay, Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todos seamos enteramente preparados para todo. a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cada vez que leemos la palabra con un corazón dispuesto, con un espíritu sometido al de Dios, Dios trabaja en nuestro interior y entonces produce una transformación. ¿Qué hace? Nos corrige, nos corrige, nos consuela, nos convence, nos fortalece y moldea nuestro carácter. De pronto alguien les va a decir, espero que muy pronto, alguien les va a decir, ¿y ahora qué mosca te picó?
porque tú no eras así. Tú hubieras estallado. Y entonces nosotros podremos decirle, es Dios a través de su palabra que está transformando mi vida. Es Dios a través de su palabra que me está fortaleciendo, que me está consolando, que me está ayudando, que me está animando. Es Dios. El problema, mis hermanas, es que muchas veces le pedimos al Señor, Señor, cámbiame. Yo no sé cuántas veces ustedes han hecho esa oración, yo la he hecho muchas, muchas. Señor, cámbiame. Cámbiame, cámbiame, cambia mi carácter. Yo le he dicho a Dios, Señor, cambia mi carácter y avísale de paso a mi cara. Pero si dejamos la Biblia cerrada toda la semana, ¿cómo nos va a cambiar? Es decir, Él podría en su soberanía dar un chasquido y hacer de mí una persona nueva. Pero esa no es la forma como Dios trabaja. La forma como Dios trabaja es que cuando nosotros abrimos la palabra para estudiarla, Él hace en nosotros, a través de ella, mediante el poder del Espíritu, lo que tiene que hacer. Entonces, si yo dejo la Biblia cerrada toda la semana y solo me conformo con lo que pueda obtener aquí el domingo, cuando venga al culto, porque ni a la escuela dominical a veces, pues entonces lo que voy a obtener es muy poco. Es como si comiéramos solamente una vez a la semana y solo la comida. ¿Se imaginan cómo estaríamos? Estaríamos muy bien. No, estaríamos desnutridos. Estaríamos desnutridos. A lo mejor delgados, eso sí, pero desnutridos porque nos faltaría alimento. Entonces, no podemos esperar que haya una transformación real de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, sin exponernos constantemente, continuamente a la palabra de Dios, a la verdad de la palabra, porque la palabra es como un espejo, dice Santiago, ¿no? ¿Qué hacemos con un espejo? ¿Qué nos muestra un espejo? En el caso de la palabra de Dios, el espejo nos muestra quién es Dios, nos muestra también quiénes somos nosotros y nos muestra también, bueno, nos invita a parecernos más a Cristo. Nos invita a parecernos más a Cristo. Eso significa entonces, mis queridas hermanas, que cada devocional, cada estudio bíblico, cada mensaje de la palabra que escuchamos con humildad es una oportunidad para que Dios siga formando su carácter en nosotros, el carácter de Jesús. Por eso tanta insistencia. Por eso tenemos estos grupos, porque lo que necesitamos es estudiar la palabra para ser transformados. Y claro, si estudiamos la palabra al calor de unos deliciosos chilaquiles, pues se estudia mejor, ¿verdad? Sí, porque el compañerismo favorece, porque el alimento favorece la dinámica. Pero lo que necesitamos es estudiar la palabra. Por eso yo quiero animarles a no desperdiciar la oportunidad de estudiar la palabra de todas las maneras que la iglesia ofrece. En la escuela dominical, en un grupo de discipulado, en el culto, en una velada de oración, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si no, perdemos lo más por lo menos. Esto es muy importante, esto es muy importante, es trascendental en nuestra vida. Y en tercer lugar y final, la palabra debe de ser el fundamento de todas nuestras decisiones. ¿Por qué vas a gastar en lo que vas a gastar? Porque la palabra te autoriza, te lo permite. ¿Por qué vas a relacionarte con quien te vas a relacionar?
sea quien sea, un vecino, quien sea, porque la palabra así lo indica. Es decir, la palabra es el fundamento. Miren, Jesús sabía que sus discípulos iban a estar en un mundo hostil. Y eso nos incluye a nosotros, no solamente a los discípulos en la época bíblica, en los tiempos bíblicos. Nos incluye a nosotros. Vivimos en un mundo hostil. No, no era el plan de Dios, no lo sigue siendo, y sépanlo bien esto, métanselo bien en la mente. No es el plan de Dios que estemos aislados de la sociedad. No lo es. No es plan de Dios que convirtamos este templo en un monasterio y nos vengamos todos a vivir aquí y no salgamos de aquí nunca. No. El plan de Dios es ser la sal y la luz que Él nos mandó a hacer en una sociedad que está en tinieblas. Ese sí es el plan de Dios. Entonces, pensando esto, el Señor, sabiendo que vamos a vivir en una sociedad que está sumergida en el error, sumergida en la idolatría, sumergida en la oscuridad, en las tinieblas, sabía que necesitaríamos una autoridad superior, y esa autoridad es la Escritura, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos llama, Dios nos llama a través de todos esos pasajes a obedecer su palabra. Desde el principio encontramos a Dios diciéndole a la humanidad: obedece la palabra, sométete a la palabra, sujétate a la palabra. Es cierto, es difícil, algunas cosas de la palabra son muy difíciles, ¿verdad? Especialmente lo que tiene que ver con nuestras emociones. Cuando Dios nos dice: perdona a quien te ofendió. Si fuera así de fácil, todos lo haríamos. Pero nosotros a veces, tristemente, elegimos no hacerlo, aunque la Biblia lo diga. Y eso, mis queridas hermanas, es pecado. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces, Dios llama a su pueblo a obedecer su palabra, y no basta con conocerla. Ese es un buen principio, eso es necesario, hay que conocerla. ¿Cómo voy a obedecer algo que no conozco? Pero no basta con conocerla, hay que obedecerla. Hay que vivirla, hay que vivir la palabra. Hay que vivir la palabra. Jesús mismo dijo allá en Mateo capítulo 7, verso 24: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y qué es la roca? La roca no son las emociones, ¿verdad? La roca no son las emociones. La roca tampoco son las circunstancias. Hay quienes, dependiendo de cómo les está yendo, es como deciden si se someten a Dios o no, si leen la palabra o no, etcétera, etcétera. Tampoco son las capacidades personales. Tampoco. No, es que yo sí puedo porque Dios me ha dado todo lo que yo necesito y yo soy capaz. No. La roca es obedecer la palabra de Cristo. Esa es la roca. Esa es la roca. Entonces, como mujeres cristianas, ustedes diariamente edifican la vida de las personas que les rodean y la suya propia a través de varias cosas, de varias maneras. Con sus palabras, por ejemplo. ¿Qué es lo que le dicen a las personas que les rodean? A sus hijos, a su esposo, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, a las personas que les rodean. ¿Qué les dicen? ¿Cómo hablan? ¿Lo que dicen edifica o destruye? También edifican
con sus decisiones. Miren, si somos honestos, tenemos que admitir que algunas cuantas cosas que hoy estamos viviendo, las estamos viviendo como consecuencia de malas decisiones del pasado. La bendición es que siempre hay una oportunidad para enmendar eso, ¿verdad? En Cristo. No por nuestros medios, pero en Él. También pueden edificar con su ejemplo. ¿Qué es lo que la gente está viendo de ustedes? En especial quienes vienen detrás de ustedes. ¿Qué ven sus hijos? ¿Ven sus hijos, sus hijas? ¿Ven en ustedes mujeres comprometidas con Dios, sometidas a Dios, que están buscando honrarlo a toda costa? ¿O qué es lo que están viendo? Eso es lo que tendríamos que preguntar. Con su manera de amar, ¿cómo aman? Con amor apache, con amor rudo. No, es que eso de ser tiernita, no se me da. No, pues no. Se van a ahorrar años de terapia de sus hijos o de otras personas, ¿eh? ¿Y cómo edifican? Con su servicio. Con su servicio. Ustedes necesitan pensar en que todo lo que hacen deben hacerlo como para el Señor y no como para los hombres. Cuando van al trabajo, cuando lavan los platos, cuando hacen lo que sea que hagan, todo lo que hagan es como para el Señor. Así que la pregunta que surge a partir de aquí, ahí esa no la puse. La pregunta que surge es, ¿sobre qué están edificando ustedes? ¿Sobre qué están edificando ustedes? Porque una familia que está construida sobre la opinión de otros va a ser inestable, porque unos días esa opinión va a ser favorable y otros días esa opinión va a ser desfavorable. Una familia construida sobre la palabra va a permanecer firme aún en medio de las tormentas, es lo que dice el pasaje, ¿no? Vinieron los vientos y las lluvias y la casa no se movió, se mantuvo firme. De pronto a veces nos vienen tormentas en la vida, la pérdida de un ser amado y nos derrumban. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estábamos firmes en la palabra. Porque nos descuidamos un poquito y dejamos de hacer lo que nos toca a nosotros con respecto a someternos a la palabra de Dios. Ahora, tampoco quiero que se rasguen las vestiduras y piensen, soy lo peor de la humanidad. No, eso es normal, somos seres humanos, a veces nos pasan esas cosas. Pero ¿qué voy a hacer? ¿Quedarme como estoy? No, tomar mi responsabilidad y entonces hacer lo que el Señor me está indicando que debo de hacer. ¿Ok? Entonces, cuando la Biblia gobierna nuestras prioridades, nuestras relaciones y nuestras decisiones, la vida entonces adquiere una dirección, una estabilidad y una esperanza. En conclusión, Jesús no oró pidiendo que sus discípulos fueran populares. No pidió que fueran ricos. Qué lástima, ¿verdad? Y ahí todos decimos, Señor, ¿ahí qué pasó? No pidió que fueran ricos. Tampoco pidió Jesús que sus discípulos tuvieran una vida sin problemas. Pidió algo mucho más importante. ¿Qué dijo él? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y esta oración sigue vigente para ustedes y para todos nosotros hoy. Porque en un mundo donde todo parece relativo, en donde hay tantas voces que nos están tratando de jalar hacia ellos, Dios nos recuerda que su palabra sigue siendo absoluta. Su palabra es la que determina lo que nosotros somos y lo que hacemos.
Entonces, cuando hacemos de la Biblia el fundamento de nuestra vida, encontramos dirección cuando no sabemos qué hacer. Hallamos fortaleza cuando llegan las pruebas. Recibimos consuelo en medio del dolor. Adquirimos sabiduría para decidir correctamente. Y somos transformados cada día a la imagen del Señor. Dos últimos pasajes que hablan de todo esto que estamos viendo. Salmo 119, 11. Que todas ustedes puedan decir como el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque un corazón que tiene la palabra de Dios sabe lo que a Dios le honra y lo que no le honra. Y que podamos decir también como Josué. ¿Se acuerdan cómo dijo Josué en Josué 1:8? Nunca, porque entonces harás prosperar tu camino. Les vamos a hacer examen de pasajes bíblicos. Ay, aquí está, aquí está. Que podamos decir como Josué: yo me propongo en mi corazón, en lo más profundo de mi corazón, a no apartarme de tu palabra nunca. ¿Qué significa eso? ¿Que siempre voy a hacer todo bien? No. Pero sí significa que todos los días de mi vida, hasta el último, voy a abrir su palabra para encontrar en ella lo que mi alma necesita. Todos los días sin falla alguna. Y si fallara un día, ¿qué pasa? No, pues ya se echó a perder y ya. No, pues retomo, ¿no? Retomo. Entonces quiero dejarles un desafío para esta semana. Quiero dejarles el desafío de dedicar un tiempo específico para leer y meditar en la palabra de Dios. No solamente en sus libros que están trabajando, qué bueno que lo hagan, pero ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer? Tratar de buscar una mayor profundidad cada vez. Que no solamente me conforme con leer 2, 3 pasajes y vámonos y adiós. No, voy a analizarlos, qué dicen, qué está demandando Dios de mí en esos pasajes para mi vida, qué debo cambiar, qué quiere Él cambiar a través de esos pasajes. Buscar la manera de meternos más profundamente en la palabra y preguntarnos qué enseña la Biblia acerca de esta situación que estoy viviendo. Y entonces permitir que la Escritura forme nuestra manera de pensar, forme nuestras emociones, moldee nuestras emociones, dirija nuestras acciones. Y entonces cuando la palabra de Dios se convierte en el fundamento de la vida, la fe deja de depender de las circunstancias. No importa lo que pase porque estamos en manos del Señor y la Biblia nos guía, por difícil que sean las circunstancias. Entonces comenzamos a descansar firmemente en la verdad eterna del Señor. ¿Qué les parece? ¿Lo podemos hacer? Cierren sus ojos, inclinen su cabeza. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu bondad, por este momento que nos das para meditar en todo lo que tu palabra puede hacer en nuestras vidas, en la vida de alguien que se rinde a ti. Señor, te agradecemos porque eres bueno y fiel y porque este momento que podemos tener ahora para meditar en esto es esa nueva oportunidad que tú nos abres para enderezar nuestra vida, para alinearnos a tu voluntad, para hacer lo que tú nos estás demandando. Y yo te ruego, Señor, una bendición muy especial para este grupo de mujeres de la palabra. Que tú les concedas la bendición de verdaderamente ser esas mujeres que dependan de ti a través de tu palabra, que te busquen a través de tu palabra, que obedezcan tu palabra, que compartan tu palabra,
y que se note en sus vidas, en su manera de pensar, de hablar, que ellas están buscándote, que ellas están siendo alimentadas y dirigidas por tu palabra. Te alabamos y agradecemos por todo, por tu bondad y amor en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanas. Gracias por el privilegio de estar con ustedes. Próxima semana, todo normal, no se espanten. Todo normal. Que Dios les bendiga.